Hola y bienvenidos a La Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital. Un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Xadi Vargas. Pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos en esta apasionante aventura. Hoy será un programa especial. Hoy nos acompaña un amigo, este gran ingeniero, ¿no? Ángel Manuel, que está con nosotros, y hablaremos como colofón de esas tecnologías, esas anécdotas, o también dicho de otra forma, esas historias del abuelo Cebolleta. Vía de contacto, en este caso, el correo electrónico lacriptatecnologica@gmail.com. Muy buenas tardes, Juan Carlos, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. Pasando calor. Yo pasando calor y comiéndome el ventilador a besos. Esa es buena, comiéndome el ventilador a besos, y por eso no pido morro de cerdo, como diría aquel, ¿no? Bueno, si os parece, permitidme presentar, hoy es ya ese colofón, como hemos dicho al principio, terminamos temporada, nos vamos unos días de verano, ya volveremos con nueva temporada, con nuevas plataformas, va a haber sorpresas, novedades en la cripta tecnológica, pero claro, no nos gustaría terminar esta temporada sin un buen episodio, o bien de tomas falsas, o bien de esas anécdotas e historias que nos hemos enfrentado pues a lo largo de estos años con la tecnología, ¿verdad? Cuando empezábamos, como por ejemplo, con esos cassettes, con esas cintas VHS, cuando íbamos con nuestra cámara fotográfica y se nos olvidaba meterle el carrete y empezamos a tirar fotos a lo loco y luego nos dábamos cuenta que habíamos dejado el carrete fuera, ¿no? Etcétera, etcétera. Tú, Manu, con el tema del sonido, supongo que te habrá pasado más de lo mismo, ¿no? No siempre has podido, digo yo, poder tener esa música como a ti te gustaría. Tuviste que acudir, entiendo yo, a Kazaa o a Napster para escuchar músicas a veces, ¿no? Bueno, eso ya es demasiado moderno, ¿no? Vale. En Galaxy y en Napster ya estamos hablando de... yo me refiero a tiempos de los años 60. Los años 60. Que yo era muy pequeño y ahí empezaba yo a trastear ya. Bueno, Manu y Juan Carlos, me vais a permitir, eso ahora seguimos con este tema, pero permitidme una cosa. Yo tengo una duda y, pues, claro, se la tenemos que preguntar a Juan Carlos. ¿Cómo es eso que las primeras tablets... ¿quién fue el primero que sacó una tablet? Queremos saberlo. Eso es bien conocido, además está muy documentado. ¿Ah, sí? El primero que utilizó una tablet para información, además información básica, fue Moisés. ¿Y de dónde se descargó la información? De la nube. Yo pensaba que eran de Rocks. Aquellas tablets sí que eran duras. Sí, eran durísimas, pero también se partía. Sí, porque lo primero que hizo con la primera versión, lo primero que hizo fue romperlas. Pero tuvo que volver al fabricante y tuvo que bajar otras dos, porque las dos primeras pues le duraron nada, hasta que bajó al campamento de los israelitas. Hasta que habló con los ingenieros, ¿no? Pero yo creo que las primeras versiones tenían un software que iba, no sé si era 10 palabras, ¿no? Era sus registros, ¿verdad? Ya luego cambiaron a un procesador más... Era poca memoria. Era poca memoria. O como diría aquel, es un procesador divino. Qué bueno. Bueno, con estos chascarrillos, esta broma... Xadi, tú has tenido que sufrir durante la carrera cuando hablábamos de los amplificadores operacionales y siempre decíamos, sea un amplificador operacional ideal. Pues será ideal de la muerte o divino. Exacto. Ahí está. Es verdad. Yo creo que la próxima vez hacemos este podcast en una terracita de la calle Serrano. Pero bueno, ahí queda eso. Ese guiño también, oye, para nuestros oyentes, claro que sí. Oye, lo que queremos es pasar un buen rato, ¿no? En este último episodio de esta temporada. Pero, a ver, entonces, contadme anécdotas. Yo quiero historias. A tú, Manu, con el tema del sonido, Juan Carlos con el tema de la fotografía. ¿Qué pasa? ¿Que siempre habéis tenido esos iPods y esos sistemas tan sofisticados? ¿O cómo ibais antes con la música? ¿O eres de los que ibais pegando la oreja en los escaparates para escuchar el hilo musical? Bueno, yo empecé desde muy pequeño con un tocadiscos y tuve la gran suerte de tener un cassette porque mi padre grababa conferencias en un cassette con un micrófono a pelo. Y entonces yo directamente cogía y le ponía música de fondo
era música clásica, claro, pues yo no me dejaba poner otra cosa. Pero os puedo decir que era con 4 años. Con 4 años ya empezabas Con, ahí. con 4 años yo ya tenía tocadiscos, bueno, el de mi padre, que me decía, no lo toques. Y digo, si yo no lo he tocado. Dile, ¿y por qué no si se llama tocadiscos? Claro, es para tocar. Él toca, ¿no? Pero yo no estoy tocando. Sí. Está sonando él. Pues grababa mis cintas, mis sesiones, las grababa así como podía. Y era el DJ más joven de la Fiesta de la Paloma, que llegó a tener en mi casa unas 150 personas. Madre mía. Así que, bueno, pues gracias también a que conocí a un representante de la marca de una multinacional discográfica, llevaba todo el coche, todo el maletero lleno de música y descargaba todos los discos y me los regalaba y me los daba. Digo, este tío es genial, o sea, es que hay que invitarle más. Qué bueno. Entonces yo estaba esperando que llegara el día 14 de agosto para hacer la fiesta de la Paloma y que bajara todo el mundo y poner la música y que alguien se trajera un equipo de sonido y bueno, grabar trozos y empezar a hacer mezclas ahí como podía, pero vamos, que fue toda una odisea, ¿no? Y cómo empalmar cable que venía con cubierto de hilo, ¿no? Se hacía así, Juan Carlos. El cable de sonido venía cubierto de hilo. Con tela, era una especie de telas. Y los empalmes, ¿por qué había que echarles cera a los empalmes? Cera. Bueno, para evitar que se movieran. Ahora, era para que se evitaran. Es que no me apuro porque mi padre echaba cera. No sé, es que... yo creo que era para eso, para que no se moviera y entonces evitar el ruido. Ah, vale, claro. Pues sí. Pero sí, es verdad, se les echaba cera ya. Y en los condensadores y en muchas cosas, cuando querías fijarlo en una posición determinada, en los trimmers y demás, le echabas una gotita de cera y así quedaba lacrado. Quedaba fijo en esa posición. Claro, te había costado toda la mañana o toda la tarde para conseguir ajustar aquello y no querías que se te moviese, entonces le echabas la gotita de cera. Sí, me acuerdo de calentar la espátula primero, poner el trocito de cera y luego ya una vez que se había hecho la gota, ponerlo. Bueno, yo en mi caso lo que hacía era en las válvulas, que me las cargaba constantemente, las válvulas de los amplis, pues para que se quedaran quietecitas y luego poder soldarlas por abajo, pues se le echaba la gotita de cera por arriba y luego ya cuando volcabas ya no se te movía. Qué curioso. Pero vamos a ver, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿De depilación o de algo serio? No, te juro que los componentes grandes se sujetaban con cera derretida. No cera de vela, porque eso tiene poca consistencia, pero sí cera de la típica de, bueno, las que utilizan los laboratorios de prótesis dental y todos estos, de los dentistas. Sí. Pues calentar un poquito en una espátula. Sí. Y calentabas la espátula y luego directamente ponías un trocito de cera, se fundía y en ese momento lo echabas en el componente para que no se moviera. Y luego ya por otro lado ya podías soldar. Entonces, date cuenta que las válvulas pesaban mucho. Las lámparas de válvulas, estas famosas. Tremendo. Lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no? Que la cera, además de para depilación, también se usa para fijar componentes. Y que también los dentistas la usan, madre mía, tremendo. Los dentistas, te puedo asegurar, y los protésicos lo utilizan mucho. Se utilizaba mucho porque en los modelados se utilizaba cera. Es increíble, en este programa siempre aprendemos algo nuevo, ¿no, Juan Carlos? Pues sí, eso no lo sabía. Mira. Yo no lo sabía y la verdad que me he quedado así un poco... Es que antiguamente teníamos que ser zapateros, arreglar pinchazos de bicicletas, teníamos que ser arreglar tocadiscos, teníamos que saber cómo se limpiaba una depuradora y cambiarle las diatomeas. O sea, exacto. Éramos multifuncionales, macho. Una cosa que a mí me encantaba, un poco a colación de eso que estás diciendo, Manu, es cuando de repente tenías que echarle agua destilada a la batería de tu coche. ¿Os acordáis de esos apaños que hacíamos? Sí. O nuestras antenas, ¿verdad? El cable coaxial. Oye, es que no estoy sintonizando con los cuernos, ¿verdad? Y te decían, espérate, ponle un poquito de papel X marca, papel de aluminio, se lo pones así, luego empezabas ahí a hacer como parecías casi un alien, ¿no? Al final tu tele se convertía en un alien. Tenías que desplazar esa bailarina que ponía tu madre ahí con la flamenca y decir, espérate que esto seguro que me va a pillar más canales. Me va a pillar canales de más allá. Yo creo que el legionario pillaba más, ¿eh? El legionario con la trompeta
pillaba más canales que a la gitana. Lo de la antena de cuernos era un horror, porque claro, tú conseguías ajustarla para que aquello captase, pero como estabas tocando la antena y estabas haciendo masa, en cuanto la soltabas se desajustaba. Claro. Con lo cual tenía como empezar una prueba. Quédate ahí, no te muevas. Era la frase. Estás ahí toda la tarde hasta que acabe la película. Y te digo, me cago, tío. No, era tremendo. Era tremendo. Y aquellas luego televisiones de válvulas que las encendías, te ibas a merendar y cuando volvías ya se habían encendido. Es verdad. Pues sí, y la verdad es que sí, eso de vamos a poner un disco o vamos a poner la radio. Sí, espérate. Pero a Vete ver, a hacer el café. pero espérate, que eso también en invierno nos servía como calefactor. Sí, la verdad es que calentaba bastante, ¿eh? Calentaba bastante. Oye, ¿y os acordáis de los famosos fusibles? De esas pequeñas radios que teníamos ahí cuando nos íbamos, pues yo qué sé, por ahí lejos, se puede decir, yo creo, ¿no? Esto es con fin educativo y también, oye, hay que a veces mencionar marcas como Radiola, ¿os acordáis de la marca Radiola que íbamos ahí y luego Radiola. de repente dejaba de sintonizar, lo abrías por detrás, todo bonito, ese olor a cuero, mezcla con madera muy rara y de repente veías que el fusible pues estaba ahí y luego te venía tu padre y te decía, no, mira, eso coge un alambre así finito, puentéalo y ya verás cómo funciona. Y funcionaba. Luego te cargabas otra cosa, pero funcionaba. Sí. Pero algunas ya venían preparadas justamente para ponerle el alambrito, o sea, no un fusible de vidrio y tal bonito, sino directamente el alambre. Sí, sin portafusibles y nada, era de nomás. Con 2 tornillos. Y ya está. No. Y eso era eficaz, porque al fin y al cabo cogías un hilo multifilar de estos o sea, un cable, pelabas un trozo, te quedabas con uno solo de los hilos y claro, eso tenía una capacidad para conducir corriente. Si sobrepasabas esa corriente se fundía, se calentaba y se fundía y ya está, era fusible. Sí, la verdad es que la labor de fusible ahí queda un poco en entredicho. No sé por qué lo harían así, porque lo normal es que salte el fusible porque ha habido una sobrecarga o una sobretensión y claro, exceso de corriente y entonces se funde. Claro, pero que pusieran ahí el invento ese de los 2 tornillitos para que tú pusieras un alambrito, no lo sé, me parece, eso no iba a saltar nunca. Sí, es la misma función. Lo único que el fusible de verdad, claro, está en una ampolla de vidrio con el vacío, de manera que no puede arder. Si el alambre estaba en contacto con algo que pudiera arder, pues ardía. Ah, ya. ¿Te gustaría pasar un buen rato, entender y ampliar tus conocimientos en el campo de la ciencia y la tecnología? Entonces acompáñanos a la Cripta Tecnológica. Pues sí, teníamos que tener casi un extintor al lado, ¿no? de ese invento fusible para evitar otra desgracia. Pero a ver, al hilo de esto que estáis hablando, y el fusible, los plomos, ya hablaremos también de los plomos, una historia del abuelo Cebolleta. Yo me acuerdo que mi primer teléfono, primer móvil, porque yo podía estar en otra habitación, era pues un par de rollos de papel higiénico que les ponía una membranita y un hilo, y qué bien se escuchaba. Oye, ¿eso qué era, Juan Carlos? ¿Eso cómo iba? ¿Qué codificación llevaba eso? Eso es una chapuza. Vaya. Lo del rollo de papel higiénico es una chapuza, porque todo el mundo sabe que era muchísimo mejor en los yogures. Los vasitos de yogur. El vasito de plástico, ¿no? Con un agujerito. Claro. ¿Verdad? Entonces tienes que hacer la membrana. Y además tiene una resonancia mucho mejor. La calidad, vamos. Es posible que el cartón tuviera más acústica. No lo sé. Pero... No creo. A ver, es que yo lo siento, pero yo ya apuntaba maneras y yo iba hacia el tema ecológico. Entonces me parecía mucho más ecológico hacerlos con cartón. Luego, eso sí, cuando se llovía la comunicación se iba al traste.
pero la verdad que también esa nostalgia, qué bueno, ¿verdad? Cuando éramos así, que queríamos cacharrear, empezamos a inventar, a probar cuerdas, luego siempre venía el primo gracioso, cuando tú, así, cuando más tensión lo tenías y de repente te lo cortaba, y te decía, joder, ¿qué pasa? Que ya la comunicación, te veo un poco, o te oigo un poco destemplado, que me lo has cortado. Es que me has cortado el cable directamente. Y lo malo es que tenía que ser en línea visual, o sea, no podía tener recodos ni nada por el estilo, porque No, claro. se interrumpía la comunicación. Era sí, como un enlace de microondas. Sí, sí, sí. Todos pasamos, yo creo, por el experimento ese, ¿no? Ahora vamos a poner la cuerda más larga. Sí, sí, Y sí, ahora tú te vas a la otra esquina y tal. Y yo, me cago en 10. ¿Qué poco alcance tiene esto? ¿Qué cobertura? Qué cobertura más mala. Que cualquier obstáculo interrumpe la comunicación. Oye, ¿y qué más? A ver, yo no sé si os pasaba también. Venga, otra historia del abuelo Cebolleta. Yo me acuerdo cuando, pues, quien no ha tenido un familiar o una persona, pues, digamos, cercana a la familia, fumadora, ¿no? Y yo veía, jo, qué bien, fíjate eso de fumar ahí, encender su cigarrillo y tal. Y yo me acuerdo que yo, pues, iba a la cocina, me cogía unos espaguetis y les daba, prendía fuego y decía, mira, el cigarrillo electrónico. Y ardía, ¿no? Ardía. Y ardía, entonces estabas así, como era un sabor muy curioso, como eso era todo carbohidrato, la pasta fundida, quemada, entonces claro, creaba así como, cuando te pillaban tú decías, no, es que creo que me he confundido, yo lo que quería era esas velitas aromáticas, o como se llaman, ¿no? Esos palitos Sí. de incienso, ¿no? Pero luego, claro, te castigaban. Pues sí. Oye, ¿os acordáis cuando había cigarrillos de chocolate? Ah, Sí. qué buena, qué buena. Sí. Pues nosotros, a mí una vez me acuerdo que fue una señora a hablar con mi padre el día siguiente porque decía que no se había visto fumar. Pero es que éramos tan tontos que el chocolate lo encendíamos con un mechero. Digo, Pero, ¿de qué chocolate estamos hablando? Chocolate, cigarrillos de chocolate de pastelería. Es que, Lo que pasa es que llevaban papel y entonces, claro, parecía que salía humo y entonces como que quedaba como más real, ¿no? Entonces, pues la señora vio cómo sacábamos el cigarrillo, que las cajetillas eran casi iguales. Sí, pues, sí. Y sacabas tu cigarrillo, entonces lo encendías, se quemaba un poco el papel, parecía que salía humo y entonces hacíamos, bueno, pues como... Éramos como... O sea, cualquiera que pasa aquí con la bici, vamos, tiene que pagar un impuesto. Ahí yo creo que... Ahí la señora, creo que cuando se chivó, decían, los niños están que lo petan. Y mi padre dijo, sacó un paquete entero que tenía y dice, sí, los viernes, si se portan bien, tienen esas cajetillas de cigarrillos de chocolate. Y bueno... Es que los he visto a distancia y creí que estaban fumando. Bueno, espérate. Estás hablando de cigarrillos de chocolate, es verdad, del chocolate el bueno, vamos a decirlo, ¿vale? Chocolate con leche. Con chocolate con leche, de cacao, eso es. Pero un momento, ¿os acordáis? Yo por lo menos lo sé porque mi padre lo tenía, se lo habían regalado, era fumador, y era como una especie de cajita con forma como de un pájaro, no sé si era un pájaro carpintero con el pico. Entonces tú ahí rellenabas todo eso de cigarrillos y luego cuando venía una visita le dabas como era todo mecánico, le dabas una palanquita y el pájaro cogía el cigarrillo y lo sacaba. Y me parecía súper curioso. Sí. Lo vi en alguna ocasión en casa de un amigo. Sí. Y era curioso como los dispensadores de cigarrillos. Sí. O era muy común también tener las tabaqueras, que eran cajas y estaban todos los cigarrillos ahí. Y eso se va a secar. Y está más seco que la leche. Que lo rellenaras el día de la visita. Y luego no te acordabas. Claro, luego, pues yo me acuerdo, lo típico, tú eras un crío y te decían, oye, pues mira, ofrécele a la visita a ver si les apetece tabaco, era algo tan normal, ¿no? Y yo decía un momento y a mí lo que me molaba era el mecanismo. Y luego cuando veía que ese pájaro no sacaba nada, yo decía, ostras, me quedo un poco así, lo abría y no había nada. Y dije, ostras, pues esto ya, aquí ya, oye, si no rellenamos, difícil. Entonces ya le decía, ¿qué hago, papá? ¿Voy por tabaco? Me decía, no, ni se te ocurra, quédate ahí. Pues hace unos años encontré yo tabaco en casa, pues debía ser de mi abuelo, vete a saber, y lo utilicé para las plantas, para echárselo a las plantas, porque viene muy bien para las plagas. Ah, mira. O sea, para los pulgones y todo eso. Claro, los vuelves adictos y así luego ya los tienes siempre fieles a ti, a tu planta. No. Se convierte en el camello. Un cáncer de pulgón. Claro, es un cáncer de cargas, sí. Claro.
No, tremendo, tremendo. Oye, más cosas, que no nos vamos a centrar solamente en esto, vamos a hablar de más cosas, como por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez, rellenar cartuchos de tinta. Yo tenía un vecino muy lince y me decía, no gastes en cartuchos de tinta para tu impresora, tú compras la tinta aparte y lo empiezas a rellenar. Tanto que yo pues una vez le hice caso, taponé directamente la impresora, o sea, me la cargué. Porque la impresora era económica, pero los cartuchos era el negocio. Claro. Ya, sí, eran baratísimas, pero bueno, yo no sé si recordáis vosotros, pero yo el primer kit de recarga que compré venía con guantes. Bueno, eso es profesional. Con guantes y Empezamos mascarilla. mal. Empezamos, Guantes y esto mascarilla. quiere decir que te vas a ensuciar. Y efectivamente, era empezar a sacar con una aguja, con una jeringuilla. Eso. Tenías que empezar a meterle al cartucho, se ponía todo perdido. Luego se mezclaba el resto de la tinta que quedaba en el cartucho con la nueva tinta y salía como, cuando empezaba a imprimir, salía como un líquido que no sabes que era como acuoso y salía todo embadurnado. Digo, esto es la última vez que lo compro. Lo tiré y volví a comprar los cartuchos hasta que me compré una láser. Claro, y qué diferencia, ¿verdad? Sí. Oh, sí, pero... Y cuando se me te la tuve que secaban. comprar de ese tema de mano. No sé qué... Ah, bueno. Pero, ¿os acordáis de las primeras impresoras de cinta, con cartuchos de cinta? Con- Las que negras, eran- ¿no? Solo negro, solo monocolor. Sí, solo negro, y eran o de agujas o de margarita o de bola. Ah, vale, sí, las de Margarita, pero con cinta de máquina de escribir. Tipo... Sí, Ujú. sí, era una Sí, especie sí, de sí, cinta sí. de máquina de escribir. Que iba Y, hombre, enrollándose. Ujú. las de la ventaja que tenían las de agujas es que podías imprimir cualquier carácter que tú te inventaras. E incluso Pero podías las de- hacer gráficos. O sea, tardaba Sí, todo sí. el día en imprimirte un folio con un gráfico, con una gráfica que habías hecho en el Lotus 123, pero ahí tenías tu gráfico todo orgulloso. Sí, de todo con sus marquitas de líneas y tal. Luego las perfeccionaron mucho, ¿eh? Y empezaron a ser rápidas, porque yo me imprimía todo el código de lo que estaba programando y luego lo extendía por el pasillo. O sea, vamos, Porque es que forraba tenía que pasillos. tenía que seguir por donde iba. Digo, "Joder", además es que era COBOL. Entonces, Claro. digo, me cago en 10. ¿Dónde me habría equivocado? ¿Dónde estaba el error? No había depuradores. Error en línea tal. Vale, muy bien. ¿Y por qué salió el error en línea tal? Pues tenías que estar ahí viéndolo a gatas. Era desastroso. Pero, joder, la verdad es que duraban mucho esas cintas de la Epson. Duraban, Sí. a mí me duraban 4 o 5 meses. Imprimió muchísimo. Y además las podías dar la vuelta. Anda. O sea, las que se agotaban. Sí, bueno, Las como podías rebobinar. yo lo que hacía era efecto boli con cinta de cassette, de rebobinar. Exactamente. O sea, yo las rebobinaba y volvía otra vez a la zona más que podía imprimir un poquito más. Y digo, aquí hay que aprovecharlo. Hablando de cintas, casetes y todo eso, a ver chicos, los famosos VHS, ¿os acordáis de esa pestañita que rompíamos cuando no queríamos que nadie nos grabase encima nada, pero luego le ponían una cinta y te hacían la faena? Tú decías, oye, ¿dónde están mis vídeos musicales? Sí, De los minutos musicales que había grabado pues lo mejor de cada casa y lo han borrado con una serie chorra, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Y luego cuando vendían con forma así como de coche, como el coche fantástico, que era para rebobinarlo y te lo vendían aparte como para no gastar tu vídeo. Sí, los "Pues aquí rebobinadores. los rebobinadores, era increíble. Yo veía así Yo todavía tengo uno. Anda. Todavía lo tengo. Un rebobinador. Sí. pero con forma de coche. No, esto tiene forma de ataúd. Ostras, ¿Para qué nos vamos a engañar? qué tétrico, madre mía. Y vosotros tuvisteis el gran dilema de qué videocassette compraros. Sí. O sea, uno el Beta, el 2000 y el VHS. Sí. El Lumatic no hablamos porque eso ya era para poderosos. Claro, llegabas al videoclub y veías los famosos videoclubs que eran como las tiendas de las uñas chinas ahora, que por había 50.000. Sí, es verdad. Y entonces... Que tenías que ser socio del videoclub. Sí, tenías que ser socio
O en algunos sitios te obligaban a comprar una película, pero la podías cambiar tantas veces como quisieras. Ay, y espérate, y te obligaban a devolverla rebobinada. Ah, sí, no tienes multa. Es verdad. Es verdad. ¿Os acordáis? Y luego que había unos que eran como así en plan mailbox, donde tú las podías dejar a cualquier hora. Luego eso salió como cajeros automáticos. Eso ya fue una gozada, lo del buzón. La entregas y nosotros ya hacemos la recogida al día siguiente. Y digo, joder, eso fue maravilloso. Pero cuando las oía caer al buzón, te dolía. La dejabas y ya... Sí. ¡Ay! Dolía. Parece que le tiene una piedra encima. Pero en realidad esos golpes no les venían mal, porque a veces cuando una cinta no iba bien, no funcionaba bien, lo que tenías que hacer era sacarla, golpearla contra la palma de la mano y volverla a meter. O sea, lo que hemos hecho toda la vida de arreglar las cosas a golpes. Bueno, sí. Es verdad. O sea, eso se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. ¿Cuál fue el primer vídeo que compraste? ¿De qué sistema? VHS. Yo VHS, un Hitachi. Ostras, tú ibas fuerte, ¿eh? Bueno, tuve esa ocasión y dije, venga, un vídeo Hitachi, los VCR, ¿no? Que en inglés, que muchas veces tú ibas por ahí o hablabas con un americano y le decías, oye, ¿qué vídeo usas? Y se quedaba así mirándote como raro. Entonces ya le decías VCR y te decía, ahora sí te entiendo. Sí, porque como le dijeras beta, claro, los ingleses te miraban diciendo, este tío es tonto. Sí. Porque yo soy y luego, es el mejor, ¿no? Exacto. Y luego, espérate, por una parte tenías lo que es el reproductor en sí y luego las cintas, ¿no? Que las de 180, ¿os acordáis? Ahí aprendimos matemáticas. Las de 180, las de alta capacidad. 240. Y luego, sí. Y 180, la máxima que había era 340, me parece. Sí, es verdad. Pues mira, yo tengo por aquí... Yo tengo de 340, pero... No, era increíble, ¿verdad? Sí, además yo tuve la suerte luego de comprarme un Panasonic que, bueno, que ya escupía la cinta al solo, que no había que tipo de esos que de máquina para arriba que saltaban para... que tienes que darle al jet y era como los cassettes antiguos, ¿no? Es verdad, es verdad. Tenían ya su propio mecanismo que hacía y te lo pegaba ahí más bien, estupendo. Pero lo bueno que tenía es que grababa en LP o en SP. Entonces eran 340 por 2. Se veía un poco peor, pero bueno, ahí grababas toda la serie de Falcon Crest. Todos los capítulos. Con publicidad incluida. Como la cinta tampoco tenía una calidad así y tal, pues que se viese un poco peor tampoco importaba mucho. Ya, no, a nosotros nos importaba, pero yo llegué a tener todos los capítulos grabados. Y siempre dejamos la marca y digo, a partir de aquí ya lo dejaba programado para que al día siguiente nadie tocara y se encendía el solito. Eso ya estás hablando del timer, eso ya es avanzado, esa programación. Pero ahora que dices lo de la grabación, Manu, ¿os acordáis que nosotros cuando parábamos una grabación, cuando digamos lo hacíamos manual, en mi caso con los vídeos musicales, y decías, venga, aquí lo paro, luego al día siguiente cuando ibas a grabar como que lo adelantabas un poquito para que no se solapase, para dejar un poco de espacio, porque no sé qué pasaba, que siempre como que se comía un trocito de lo anterior. Sí, hacía un rebobinado de media pulgada, ¿no? Para atrás. Sí. Y entonces no era justo. Yo lo sé por los de mis amigos, pero a mí no me pasó con el Panasonic. Ah, bueno, es que eso era avanzado. Eso tenía un truco. O sea, lo ponías a reproducir. Cuando llegaba a donde querías pararlo, entonces le dabas a la pausa. Y entonces, sin sacarlo de la pausa, le ponías a grabar. Y entonces te empezaba a grabar exactamente ahí. Ostras, qué bueno. El problema era si lo parabas y lo volvías a poner a grabar, entonces te retrocedía y te sobreescribía lo anterior, un poquito. Ese truco también lo utilicé, el de la pausa en directo para cuando estás grabando vídeos. Este me gusta, venga, le enchufo. Pues mira, había los minutos musicales, vídeos musicales. Pues el próximo reproductor que compre ya sé ese truco para grabar mis cintas de vídeo. Yo creo que ya no se venden, ¿no? No me digas. No, videocassettes. Bueno, me acabo de suscribir a un servicio que es videocassette en la nube. Entonces tú, digamos, cargas la cinta, pero todo es VHS, pero en la nube, es lo último. yo te puedo vender un vídeo iWa a estrenar. iWa, has dicho iWa y se me ha venido a la cabeza los Walkman, ¿os acordáis? Íbamos con los Walkman. Qué buenos. ¿Verdad? Bueno, eso fue para mí el mejor invento del mundo. Sin duda. El Walkman y esos auriculares, esos cascos cutres con esa almohadilla de color naranja, butanito, ¿os acordáis? Tremendo. Sí, ibas por la calle y te sentías el rey y la gente te miraba diciendo, este chalao, ¿qué hace? Pues sí, yo la verdad es que el primero había que comprarlo de comisos, porque eran más baratos, ¿te acuerdas? Los decomisos. O si algún amigo tuyo iba a Canarias, pues me puede ser un Walkman de allí y tal, no sé qué. Y resulta que era penosa la marca, no la conocía a nadie. Nisu, marca Nisu. Y Nisu, eso. Y
y luego, bueno, pues eran de unos cabezales penosos. Yo me dedicaba luego al tuning, a cambiarles los cabezales y de hacer el famoso trimming. No sé si lo habéis hecho vosotros. Bueno, tremendo, Soldar el cabezal y ya le poníamos... Joder, es que le he puesto un cabezal de Technics. Vamos, que esto ya es... Oye, son palabras mayores ya, Juan Carlos, tremendo lo de Manu, Sí, hombre, a los radiocasetes de los coches también los tuneaba todos. El Azimut, el famoso Azimut. Al 8 pistas. El 8 pistas era más complicado meterle mano. ¿Y por qué cuando hacías eso de repente los coches dejaban de frenar? Bueno, no sé, a lo mejor algún cablecillo por ahí. Alguna interacción extraña. Y dice, no, pero es que no era por la técnica, era porque se emocionaban escuchando la música y, vamos, le pisaban. Seguramente nos hayamos dejado muchas cosas, como siempre, hablar de anécdotas, de historias del abuelo Cebolleta, pues podríamos aquí tirarnos horas y horas, pero bueno, esto también es un poco, digamos, poner esa guinda, irnos con un buen sabor de boca, con esa sensación de los deberes bien hechos, por supuesto Manu, ¿no? El tener, ¿verdad, Juan Carlos? Tener a Manu ahí, nuestro tecnólogo de cabecera, fíjate, es una gozada. Sí, siempre un placer. Siempre es un placer, y luego que hablo con él de estos temas, pues siempre nos echamos unas risas, porque hay cosas que es increíble, que ya ahora no concibimos volver, ¿no? A esos tiempos donde íbamos con un bolivic dando vueltas a un cassette, todo un viaje con las ventanillas bajadas sin aire acondicionado. Eso ya no se estila. Bueno, pero ¿y qué me decís de la vuelta del vinilo, el revival que está teniendo? Sí. No, eso, vamos, vinilo para siempre. El vinilo... En el Corte Inglés tiene una planta dedicada a vinilo. ¿Esto qué es un espacio patrocinado por estas dos cadenas o qué pasa? Uy, perdón, que aquí no se puede decir publicidad, pero bueno, da igual. Es como llevan más de 40 años entre nosotros, se puede decir ya, ¿no? Es historia, joder, es que es como hablar de galerías preciados. Exacto, no, eso ya, esa marca se ha convertido en un símbolo, lo cual, venga, lo vamos a dejar así. Manu, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos también, ¿no, Juan Carlos, poder contar con él para la siguiente temporada. Y nada, Juan Carlos, espero que con ese fondo tan chulo que te has puesto de zona rural que tienes ahí en tu... De casa rural. De casa rural, oye, que lo estés disfrutando y que pronto también nos volvamos a ver después de estas merecidas vacaciones, ¿no? Después de todo esto que hemos vivido. Así que nada, pues y a los oyentes aprovechar un día tan especial como hoy, os decimos adiós, 14 de agosto, ¿no, chicos? ¿Qué es el 14 de agosto en Madrid? El Día de la Paloma. El Día de la Paloma, fíjate, qué buen día, hoy ¿verdad? Estoy encendiendo los amplificadores para bailar los chotis. Sí, pero ten cuidado que ya el Palomar te está mirando raro. Ten cuidado con los decibelios. Así que nada... Muchas gracias por estar ahí, Juan Carlos, Manu, fuerte abrazo. Nuestros oyentes, ¿habéis escuchado? La cripta tecnológica, seguidnos, vamos a seguir con nuevas temporadas, más episodios, más locura. Así que nada, esto ha sido un programa especial, Anécdotas 1.0. Cuidaros, un fuerte abrazo, chao, chao.